Bueno, entonces formalmente soy Eduardo Amadeo, director de la escuela. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Patricio en esta segunda charla, clase de las tres que nos ha generosamente ofrecido. Vamos a hablar, como siempre, del tema del emprendedurismo. Y hoy, según tengo entendido, Patricio, vamos a hablar más específicamente de los incentivos a nivel provincial, ¿no? Sí, y Para, ciudades. y ciudades, para el trabajo de emprendedores. Yo hoy le escribí a algunas personas, a algunos intendentes también, para que enviaran gente por este tema. Después nos conectaremos por el chat y, como siempre, escriban por favor sus preguntas por el chat y después dialogamos. Así que, Patricio, todo tuyo, y te agradezco Bueno, nuevamente tu generosidad para con nosotros. bueno, gracias Eduardo. Hola a todos, buenas tardes. Ahí veo gente de todo el país, muchos que participaron de la anterior clase, así que muy contento de que vuelvan a estar presentes. Gracias a la Escuela de Dirigentes y a la CAS por el apoyo y por poner este tema en agenda, que me parece súper importante. La clase pasada, para quienes no la vieron, pueden, bueno, como decía recién Eduardo, consultarla y verla en las redes o en la página de la escuela. Hablamos un poco sobre la dinámica empresarial en Argentina, los datos sobre las empresas, sobre la política de apoyo a emprendedores a nivel nacional, qué dimensiones observar, qué indicadores tomar. Vimos cómo se está midiendo el contexto o el clima de negocios a nivel mundial con dos herramientas, una del Banco Mundial con indicadores bien duros y cuantitativos que miden una serie de indicadores y que ubican a 190 países del mundo todos los años en este ranking de clima de negocios, y después el índice de condiciones sistémicas para emprender, que es un índice más orientado a las políticas de desarrollo emprendedor. Toda esa información está en el link de esta carpeta que les comparto en el chat, donde tienen dividido por clases, si se quiere, el material que les voy compartiendo, y para descargarlo y leerlo con más tranquilidad, y también estas presentaciones. Pero bueno, la idea de hoy es que podamos hacer un poco de zoom y de foco sobre las competencias que tienen los gobiernos locales para apoyar a los emprendedores, competencias que en muchos casos los gobiernos locales y al frente de los gobiernos locales los intendentes asumen como propias, quizás sin presupuesto o con buenas intenciones, pero con pocos recursos económicos y humanos. Entonces, que podamos tomar este esquema o este marco conceptual que vimos la semana pasada a nivel nacional y ver qué nos sirve para poder pensar un plan de apoyo a emprendedores a nivel local. Es decir, para que en cada una de sus ciudades ustedes puedan tomar lo que les sirva de esta presentación, que obviamente no tiene un objetivo académico, digamos, no es una presentación de una herramienta 100% académica, sino una herramienta orientada más a la acción que les sirva para tener un pantallazo general sobre lo que se está haciendo en sus ciudades, tener un diagnóstico local, y a partir de las preguntas que les voy a mostrar, puedan empezar a pensar en un plan local de apoyo a emprendedores. Voy a compartir la pantalla, así ya empezamos con la presentación, y cualquier cosa después, cuando terminemos, obviamente, guárdense las preguntas y con todo gusto las respondo. Bueno, a ver. Vamos a presentar. Bueno, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Gracias, Nadia. Yo ahora los dejo de ver, así que veo algunos, así que cualquier cosa en el chat me pueden ir avisando si pasa algo, si no se ve, si se traba, etc. Bueno. Aprovecho igual para hacer una presentación, perdón que no me presenté porque hay algunos que quizás no estuvieron en la anterior clase. Yo soy Patricio, tengo 35 años, soy politólogo de la UBA y también tengo una maestría en políticas públicas en la DITELA, con orientación en política económica. Trabajé en CIPEC 5 años en un centro de implementación de políticas públicas, una organización de la sociedad civil en el área de desarrollo local, trabajando
codo a codo y en equipo con gobiernos locales, con intendentes en distintas áreas de gestión. Después pasé a la gestión pública, estuve 2 años en la ciudad de Buenos Aires en el tema emprendedores en la ciudad, y entre el 2015 y el 2019 fui subsecretario de Emprendedores de Nación y director de asistencia a emprendedores y pymes también de Nación. Bueno, preparé estas 2 primeros slides para un poco recuperar parte de lo que habíamos hablado en la clase anterior, de cómo estamos en Argentina en relación a las empresas, ¿no? El primer dato que me parece importante tener en cuenta es la cantidad de empresas empleadoras que tenemos en Argentina, que son más de 600.000, entre 600.000 y 650.000, entre sociedades y autónomos y monotributistas que declaran tener personas en dependencia. Después, que son las pequeñas y medianas empresas las que explican el 70% del empleo del sector privado. Eso es una verdad que se repite y quizás estamos acostumbrados a escucharla. La importancia del tejido empresarial pyme en Argentina en relación al empleo que generan y que sostienen y que hoy siguen sosteniendo a pesar digamos, del empeoramiento de las estadísticas de empleo. Siguen siendo las pequeñas y medianas empresas las que explican, es decir, las que hoy nos dan esa foto y esos números y sostienen el empleo a pesar de los ciclos de crisis. Y el tercer punto, que me parece el más importante a la hora de entender por qué es importante apoyar a los emprendedores y sobre todo al surgimiento de nuevas empresas sostenibles que generen empleo, que es que son las empresas jóvenes, es decir, las empresas menores de 5 años, las que son creadoras netas de empleo. Todos los años, la dinámica empresarial en Argentina a lo largo de los últimos 15 años se replica. Se destruyen empresas y se crean nuevas empresas. En el neto va siempre prácticamente igual, es decir, quedamos más o menos en cero por la cantidad de empresas que se generan y las que cierran. Eso forma parte de la dinámica empresarial y es una dinámica que se replica y se repite en muchos países de la región y del mundo. Pero lo importante a tener en cuenta es que son estas empresas jóvenes las que crean empleo neto, es decir, que haciendo el cálculo del empleo que generan y el empleo que destruyen, es positivo el saldo, y que por lo tanto, si nosotros tenemos hoy un problema, el desempleo hoy en Argentina está alrededor del 13%, solo superado por Brasil en la región. Bueno, ese desempleo, que en el fondo detrás de esa estadística hay personas que están buscando trabajo y no lo encuentran, ese desempleo, digamos, es mucho más probable de ser absorbido de manera sostenible con empleos de calidad a partir de la promoción y de la generación de las condiciones para que haya más nuevas empresas. Y obviamente mejores empresas en el sentido de que tengan un modelo de negocio y competitividad para poder sostenerse en un mercado que es cada vez más abierto, más global y más competitivo. El cuarto dato que compartí la semana pasada es la densidad empresarial. Como decía, el stock de empresas en Argentina es insuficiente para absorber a la cantidad de personas que están buscando trabajo. Hoy tenemos en Argentina una densidad empresarial de 14 empresas cada 1000 habitantes, por debajo de nuestros países vecinos. Y obviamente esa densidad empresarial encuentra diferencias dentro de nuestro país, con más de 40 empresas cada 1000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires y 6 o 7 empresas cada 1000 habitantes en otras provincias como Formosa, por ejemplo. Datos también a tener en cuenta para el hacedor de política a nivel nacional. Todas estas asimetrías territoriales o desequilibrios territoriales que hablan de una concentración de recursos y de oportunidades en algunas ciudades o provincias en desmedro de otras. Y el quinto dato, que también me parece interesante a tener en cuenta en relación a la dinámica empresarial y al nacimiento y a la mortalidad de las empresas, es que el 50% de las empresas sobrevive al 5º año de vida. Conclusiones de estos datos: el stock de empresas que tenemos, además de ser bajo, que es este número que yo les compartí, 14 cada 1000 habitantes, no alcanza. No alcanza para resolver el problema de empleo y la generación de riqueza. Por eso me parece importante que cada vez que se pone sobre la mesa el tema del empleo y de las cuestiones sociales, se ponga también sobre la mesa
la política de desarrollo emprendedor, porque a mi opinión me parece súper importante entender que estos problemas o estos desafíos que tenemos en Argentina se pueden resolver en la medida en que podamos generar un sistema, un contexto que aliente la iniciativa privada, que aliente la constitución de empresas y que esas empresas puedan crecer y generar empleo de calidad. Entonces necesitamos más y mejores empresas, necesitamos más y mejores empresas en todo el país para resolver estas asimetrías territoriales y generar arraigo y desarrollo local. Y para eso es necesaria una política abierta y consensuada entre el sector público y privado, con foco en las oportunidades y competitividad de las regiones, provincias y ciudades. Por eso es importante la clase de hoy. Yo eh, quiero pensarlo más como un espacio de diálogo, donde yo les puedo contar lo que aprendí, lo que experimenté, y luego también escucharlos a ustedes en función de las consultas que tengan. Entonces, es súper importante que prestemos atención a las oportunidades, al contexto, así como pensamos el contexto o el clima de negocios a nivel nacional. Es posible pensar que existen regiones y dentro de las regiones ciudades o nodos territoriales que pueden dinamizar la economía de las provincias y de las regiones en nuestro país. Estos son los ejes que les compartí. Hay alguien que está hablando, ¿no? A ver. Perdón. Ah, no, perdón. Ahí vuelvo a la pantalla. Estos son los ejes que les compartí la semana pasada y que hacen más a la política de apoyo a emprendedores a nivel nacional. La simplificación burocrática, el alivio fiscal, obviamente, digamos, es importante poner el foco también en acciones que permitan pensar en un sistema impositivo mucho menos hostil para quienes tienen la iniciativa de crear una empresa o un negocio propio. Lo mismo con los costos laborales, la disponibilidad de financiamiento o de capital emprendedor para acompañar a los emprendedores en sus distintos estadios, desde el capital semilla, que son montos menores que permiten a los emprendedores poner en marcha el negocio, y el capital emprendedor de aceleración o de expansión, donde en general ahí el sector privado tiene mucho para aportar, muchos recursos. Ahí está, me habían mandado un mensaje, perdón. Después la Red Federal de Apoyo a Emprendedores, la innovación y la mejora de la productividad, la asistencia y la capacitación a los emprendedores en habilidades blandas o emprendedoras y en gestión de negocios quizá más técnicas vinculadas a la administración de las empresas. ¿Qué vamos a ver hoy? Como dije, las ciudades en Argentina, el contexto y los desafíos que tienen hoy las ciudades en general y en particular todo lo que tiene que ver con desarrollo emprendedor y acompañamiento de emprendedores a nivel local. Después les voy a mostrar el cuestionario que desarrollamos desde Marea, que es la consultora desde la que hoy estoy liderando el desarrollo de proyectos de innovación abierta y de emprendedorismo con empresas y gobiernos, y también con la Red de Innovación Local, que es una ONG que está especialmente orientada en la profesionalización de los gobiernos locales. Juntos armamos este cuestionario que voy a compartir y que la idea es que ustedes puedan no agotar y que puedan ver de qué se trata. Digamos, la idea no es que estén como locos anotando las respuestas de las preguntas que les voy a compartir, porque este cuestionario tiene 60 preguntas, que son las preguntas que se tiene que hacer un funcionario local o un dirigente local para pensar un plan de apoyo a emprendedores. La idea es que yo las pueda leer, compartirlas y obviamente después que lo puedan usar más allá de esta clase, que lo puedan usar y que podamos estar en contacto para poder evacuar dudas. La actividad práctica, que es básicamente utilizar la herramienta para que cada uno de ustedes pueda empezar a hacerse esas preguntas de lo que sucede en sus ciudades, y después obviamente el espacio para preguntas y para comentarios. ¿Cuál es el contexto? Ya se ha hablado mucho en muchos espacios. Creo que he sabido sobre, digamos, la relevancia que hoy tienen los gobiernos locales en todo sentido, en sentido político, en sentido de la administración y la provisión de bienes y servicios públicos a los ciudadanos en Argentina y en el mundo.
cada vez son más importantes los gobiernos locales en todo sentido. Y esto tiene que ver con reformas institucionales que tuvimos en nuestro país, lo que muchos académicos llaman las reformas de segunda generación para la descentralización de funciones, el paso importantísimo que se dio a través de la reforma del 94 que consagra la autonomía municipal, esto es, que los municipios son autónomos y que las constituciones provinciales fueron reconociendo esa autonomía municipal y dándoles cada vez más funciones que exceden por ahí las funciones tradicionales que tenían los gobiernos locales de la gestión de la cosa pública local, y sumando nuevas competencias, pero también procesos de índole social y político fueron poniendo en el centro a los gobiernos locales y a los intendentes como agentes de resolución de las demandas más diversas y urgentes, y como la primera cara de vínculo del ciudadano con el Estado, ¿no? Es el municipio la primera puerta que se golpea, la oficina que se va a visitar cuando se necesitan o cuando hay demandas, como dije, muy diversas, urgentes, y que no siempre tienen que ver con las competencias que deben asumir los gobiernos locales, y mucho más con los recursos que tienen los gobiernos locales para hacer frente a esas competencias. Entonces, muchos autores especializados en finanzas públicas locales hablan del desbalance fiscal vertical, que es que los gobiernos locales tienen cada vez más funciones, muchas trasladadas o descentralizadas de manera formal y muchas de facto que los gobiernos locales fueron asumiendo, entre ellas el desarrollo productivo, la gestión de la seguridad y la salud y muchas otras más. Pero sí los recursos, y no hablo solo de los recursos en términos del presupuesto, recursos económicos, sino también sin los equipos eh, profesionalizados o capaces para hacer frente a esas nuevas funciones. En términos de desarrollo emprendedor, cada vez son más las ciudades en Argentina que tienen programas de apoyo a emprendedores. Como casos destacados, quizá porque son los más conocidos, existen otros casos. Está el caso de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, con su programa de Buenos Aires Emprende, que ya tiene más de 10 años. Rosario, en Santa Fe, también Santa Fe Capital, Mendoza, Bahía Blanca. Bueno, las grandes ciudades, Mar del Plata, San Salvador de Jujuy, en los últimos años han crecido muchísimo en su agenda de apoyo a emprendedores, y también lo han hecho las ciudades más pequeñas. Entre el 2016 y el 2017, nosotros desde el Ministerio de Producción y Trabajo lanzamos este programa, Ciudades para Emprender, que es a través del cual acompañamos a 55 ciudades más chicas, entre 20.000 a 200.000 habitantes, en el diseño de un plan de apoyo a emprendedores, un poco haciendo y referenciándose en los ejemplos de las ciudades más grandes que por ahí tienen más recursos y una experiencia de gestión más larga a lo largo de los años. Y la verdad que el impacto fue enorme. Hemos trabajado en más de 55 ciudades, como dije antes, y destacando algunos casos, en Belleville, en General Alvarado, en Marco Juárez, en Necochea, en Oberá, en Puerto Madryn, en Rafaela, en San Carlos de Bariloche, en Santa Rosa y en Trenquelauquen, y en muchas otras ciudades trabajamos en equipo con los gobiernos locales para el desarrollo de ese plan, para la medición de ese plan y sobre todo para el armado de una mesa local junto a distintos actores productivos, en general empresas, universidades, incubadoras de empresas, y además financiamos parte de la implementación de ese plan. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las ciudades pueden tener un plan de apoyo a emprendedores, pero es importante saber, en primer lugar, cuáles son las competencias o qué es lo que se puede hacer a nivel local y qué otras cosas es necesario coordinarlas con las provincias y con nación. Como desafíos comunes en todas las ciudades, como dije antes, el bajo presupuesto. En general hay buenas intenciones y ganas de desarrollar esta agenda con poco presupuesto, con un equipo técnico poco especializado y en general que comparte funciones con otras áreas o que está dedicado quizás a otras prioridades. Y lo que me parece más importante es ir una metodología que acompañe esas buenas intenciones de, bueno, cómo apoyo, cómo genero un clima de negocios local apto o propicio para que surjan más empresas y para atraer talento y atraer inversiones para que haya más empresas en esas ciudades. Este cuestionario, como les dije, es una herramienta metodológica que realizamos desde Marea y la Red de Innovación Local. La idea es analizar y medir las acciones que los gobiernos locales llevan a cabo, buscando una estrategia integral de apoyo a los emprendedores,
¿Cómo lo construimos? Primero realizamos una mesa de expertos en desarrollo local y desarrollo emprendedor, y después hicimos un taller de validación con funcionarios locales que están trabajando estos temas a nivel local para que nos digan, digamos, si es una herramienta útil, si es una herramienta completa, si las preguntas son claras y precisas, si se entienden. Y bueno, llegamos a esta herramienta que les voy a mostrar ahora, eh, luego de este taller de validación, que es un cuestionario que se responde por sí o por no. Y como les dije antes, no es la intención ser una herramienta 100% académica, sino pensarla más como una herramienta que nos permita hacer un autodiagnóstico sobre lo que sucede en nuestra ciudad. Si soy funcionario de una municipalidad, bueno, hacer un autodiagnóstico e ir midiéndome a lo largo del tiempo el avance de la política de apoyo a emprendedores en mi ciudad a lo largo del tiempo, eh, y diseñar un plan de acción para ir mejorando y para ir logrando estos avances. Entonces, estas son las dimensiones que tiene el cuestionario y que tienen que ver con dimensiones que cualquier gobierno local debe tener en cuenta a la hora de diseñar una política de apoyo a emprendedores. Gobierno local o dirigente local que esté interesado en empezar a trabajar esta agenda a nivel local, eh, tener estas 7 dimensiones en la cabeza. Y ahora vamos a las preguntas. Cada una de estas dimensiones tiene preguntas concretas que se responde por sí o por no. Entonces, una dimensión súper importante es la planificación, es decir, cómo el gobierno planifica todas las acciones de desarrollo emprendedor. La articulación, si el gobierno local hace y diseña y planifica estas acciones y las implementa en articulación con otros actores del ecosistema productivo local. La información, que está íntimamente vinculada al eje de planificación y que tiene que ver con si el gobierno local dispone de la información sobre la dinámica empresarial local, si tiene la información sobre cuántas empresas hay, qué antigüedad tienen, qué empleo generan, en qué sectores se destacan, etcétera. Ahora vamos a ver qué información se tiene que completar. El marco regulatorio y la normativa. Es posible pensar en un marco regulatorio moderno, flexible y apropiado para los emprendedores a nivel local. Bueno, ahí también es necesario, y vamos a ver en esta dimensión, qué ordenanzas, qué normativas se puede tener en cuenta para facilitarle la vida a los emprendedores. En muchos casos, esta agenda tiene que ver con la simplificación burocrática, con aliviarle el tiempo y los recursos que los emprendedores utilizan para dialogar o para interactuar con la administración pública local, ni hablar con la provincial y la nacional, pero se pueden hacer cosas concretas a nivel local que alivien, por lo menos a nivel local, eh, eh, las reglas del clima de negocios local. Acciones de fortalecimiento de emprendedores. Un tema que me parece súper importante, que lo hablamos la semana pasada, pero que también se pueden hacer muchísimas cosas a nivel local, que tienen que ver con la cultura y la educación emprendedora, con el trabajo con las escuelas, a pesar de que el sistema educativo, la gestión del sistema educativo depende de la provincia y los contenidos en gran parte del acuerdo entre las provincias y nación, es posible pensar en actividades o iniciativas eh, para poder de alguna manera trabajar estos temas en las escuelas y hackear el contenido o hackear digamos, la currícula de las escuelas y poder poner estos temas en agenda. Y después el financiamiento. ¿Qué es lo que puede hacer un gobierno local o un ecosistema local para promover el financiamiento a los emprendedores en sus distintos estadios? Y ahora vamos a salir de la presentación y les voy a mostrar esta herramienta. La idea es que vayamos viendo para cada una de estas dimensiones que les conté, las preguntas, que como dije antes se responden por sí o por no. ¿Por qué se responde por sí o por no? Y por qué decidimos ir por este camino del cuestionario. Porque lo que nos interesa es generar, en primer lugar, una comunidad de actores locales que empiecen a conversar y a intercambiar información sobre políticas de apoyo a emprendedores. Cuando un gobierno local, un intendente, un funcionario o un actor local responde un sí a una pregunta, eh, eso puede dar lugar a la identificación de una buena práctica que puede ser compartida con otros municipios. Y cuando una pregunta se responde con un no,
eso es una oportunidad de mejora, es decir, cuando por ejemplo, a la pregunta, ¿el municipio cuenta con una partida presupuestaria para llevar adelante la política de desarrollo emprendedor? La respuesta es no. Bueno, se puede trabajar em, eh, con asistencia técnica o justamente en esta comunidad de actores locales o de funcionarios locales para ver cómo otras ciudades están resolviendo estos desafíos. Entonces, ahora voy a compartirles el cuestionario que también va a estar en la carpeta de Drive que les compartí para que puedan verlo. Y también lo importante es que este cuestionario está subido en la página de la Red de Innovación Local. Se puede completar de manera online y virtual. Lo bueno de hacerlo de manera virtual es que te otorga un puntaje y te permite también empezar a conocer cómo resuelven cada una de esas preguntas otros gobiernos locales que están respondiendo a este cuestionario. Entonces, después les voy a contar cómo pueden entrar a esa página, que es una página abierta y gratuita, digamos, lo pueden hacer, simplemente me tienen que pedir un usuario, entran y lo completan. Pero ahora les voy a mostrar el cuestionario para que vayamos viendo pregunta por pregunta. Bueno, ahí tienen, como les decía antes, el cuestionario que desarrollamos desde RIL y Marea. Como les dije antes, estas son las dimensiones que nosotros creemos que es importante que cualquier actor local, cualquier persona que esté interesada en desarrollar un plan local de apoyo a emprendedores tenga en cuenta. Obviamente es una herramienta perfectible y dinámica que nosotros inclusive vamos transformando y cambiando, y con la devolución y el feedback de los funcionarios locales vamos mejorando, con lo cual no pretende ser una herramienta 100% exhaustiva, pero sí una herramienta útil y práctica para los funcionarios locales y para todos los que quieran desarrollar un plan de apoyo a emprendedores. Entrando ya en la primera dimensión, que tiene que ver con la planificación de la política pública, eh, la primera pregunta es, ¿el desarrollo emprendedor es un eje de gestión del municipio? La respuesta tiene que ser un sí o tiene que ser un no. Digamos, no hay otra opción. En este caso se trata de identificar si el desarrollo emprendedor y la política de apoyo a emprendedores representa y es formalmente un eje de gestión del municipio, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la página web municipal, lo podemos detectar a través de los discursos del intendente, podemos ver también si en los planes estratégicos locales existe un apartado especialmente dedicado a la política de apoyo a emprendedores. Es decir, no es una sensación, sino que tenemos que verlo reflejado en cuestiones concretas, como les mencionaba antes: página, plan estratégico municipal, em, ordenanzas municipales que hablen del tema y que generen un programa de apoyo a emprendedores. La segunda pregunta es, ¿el municipio lleva adelante una política activa con programas para promover el desarrollo emprendedor? Esto es, ¿el municipio tiene una política activa propia con programas propios, acciones propias locales para promover el desarrollo emprendedor? En la mayoría de los casos, los gobiernos locales tienen una agenda que responde más a los incentivos y a los instrumentos que vienen del gobierno provincial y nacional. Entonces nos interesa saber en este cuestionario si el municipio tiene, además de ser un eje de gestión, una política activa con programas concretos para promover el desarrollo emprendedor, y la respuesta es sí o no. ¿El municipio cuenta con una partida presupuestaria para llevar adelante la política de desarrollo emprendedor? Sí o no. Y eso es muy concreto. ¿Existe presupuesto? Sí o no. Y eso puede verse en la ordenanza municipal de aprobación de presupuesto local, que en general se aprueba al igual que en los niveles provinciales y locales entre septiembre y noviembre del año anterior. ¿Por qué digo esto y por qué nos parece importante hacernos estas preguntas? Porque si la respuesta es no, pero sí la política de apoyo a emprendedores es un eje y existen políticas, es importante que eso esté reflejado en la ordenanza, por ejemplo, de aprobación del presupuesto local, porque da más institucionalidad, más seguridad, y porque le da a la planificación de la política un sustento mucho mayor. Cuarta pregunta.
Esto puede llegar a ser medio tedioso, si se quiere, voy a tratar de hacerlo rápido para que después podamos abrir a preguntas y también contarles cómo acceder a este cuestionario de manera virtual. Pero bueno, vamos a seguir. Cualquier cosa me avisan si, si quieren cortar, si alguien tiene una pregunta desde la escuela o me avisan. Cuarta pregunta. ¿El municipio cuenta con un equipo y referente capacitado para diseñar la política de desarrollo emprendedor? Esto es importante porque en muchos casos no está bien definido cuál es el equipo. En general, por la experiencia que hemos tenido de trabajo con gobiernos locales, no está identificado tampoco quién es el referente que maneja estos temas en el organigrama dentro de la estructura de gobierno municipal, porque en general la misma persona que trabaja, por ejemplo, la política de apoyo a las grandes empresas o la política de desarrollo social o la Secretaría de Hacienda o de Economía local, pero no hay un referente o no hay un equipo o una persona responsable de la política de apoyo a emprendedores. Muchas veces no se trata de crear un área dentro de la estructura municipal ni de generar una estructura o una burocracia para eso, sino que el gobierno local y en este caso el intendente, sepa quién es la persona que lleva estos temas y que ese referente esté debidamente capacitado para diseñar la política de apoyo a emprendedores. Quinta pregunta, ¿la planificación del desarrollo emprendedor se realiza teniendo en cuenta un mapeo previo de los emprendedores, tipo de emprendimiento, monto de inversión inicial, posibilidad de escala, etcétera? Es decir, toda esta instancia de planificación que consideramos que es súper importante, que tiene que tener recursos en la normativa local. ¿De dónde parte? Y esto es súper importante y a veces parece obvio, pero no es tan obvio porque en la gestión se trata muchas veces de resolver problemas urgentes o de diseñar e implementar iniciativas que están más orientadas al corto plazo. Cuando planificamos la política, cuando todos los años el intendente con su gabinete local planea la agenda del año siguiente, y en este caso cuando piensa la política local de apoyo a emprendedores, ¿desde dónde parte? ¿Existe un mapeo previo de los emprendedores? ¿Existe información que les permita tomar decisiones o planificar con evidencia y con datos? ¿Sí o no? Y esto, lo más importante, me olvidé de decirlo, ¿por qué nos parece importante pensar en esta herramienta como una herramienta de autodiagnóstico? Porque acá no sirve mentir, digamos, acá podemos mentirnos y poner que sí a todas las preguntas y sacarnos un 10, pero no es la idea, esto no es para publicar en ningún ranking, sino está más bien pensada como una herramienta de ayuda y práctica para que los hacedores de políticas locales puedan contestar todos los no que hagan falta para que luego se transformen en un sí. Sexta pregunta. Y estas tres preguntas que vienen, digamos, están cada vez ganando más espacio en la política de apoyo a emprendedores. Y nos parece importante que a nivel local esté presente. Si la planificación del desarrollo emprendedor a nivel local se realiza teniendo en cuenta un enfoque de género. La planificación del desarrollo emprendedor se realiza con una mirada de triple impacto, esto es, se piensa especialmente cómo apoyar a los emprendimientos que no solo buscan generar valor económico, sino también social, cultural y ambiental. La octava, la planificación del desarrollo emprendedor se realiza teniendo en cuenta a los adultos mayores. Y quizás adultos mayores suena eh, por ahí uno lo asocia a gente muy grande, pero no es así, digamos, y cada vez más a nivel nacional, a nivel global, muchos referentes de políticas de apoyo a emprendedores ponen de nuevo en el centro de las políticas a los adultos de más de 50, toda esta tendencia de la economía senior y de la importancia de las personas que por ahí ya han pasado y ya han tenido una vida como emprendedores o siendo empleados en alguna empresa y con experiencia laboral, bueno, cómo pueden reconvertirse, aportar su conocimiento y su experiencia. Bueno, la política de apoyo a emprendedores a nivel local tiene en cuenta las necesidades, las demandas de los adultos mayores.
Lo mismo en la 9 con los jóvenes, y dentro de la planificación de la política de apoyo a emprendedores tenemos en cuenta la realidad de los jóvenes de nuestra ciudad, que en general los desafíos de los jóvenes son bastante similares en todo el país, en la mayoría de las ciudades, que es la dificultad de acceder al primer empleo, el tema de las competencias y de si estamos preparando a los jóvenes para los empleos y para los desafíos del futuro. Eh, el tema no solo del acceso al primer empleo, sino de las condiciones de empleo. Bueno, todas estas políticas de desarrollo emprendedor tienen especialmente en cuenta a los jóvenes, y en estos colectivos, si se quiere, o en estos grupos que de alguna manera meritan un foco, muchas veces el área de economía o desarrollo productivo o quien lleve adelante la política de apoyo a emprendedores tenga que articular y dialogar con otras áreas, ¿no? De juventud, de desarrollo social, etcétera, ¿no? Y después otra pregunta que nos parece que a mi entender es importante porque de alguna manera indica el fondo de la cuestión o conceptualmente cómo se piensa la política de desarrollo emprendedor, es si el municipio gestiona el desarrollo emprendedor dentro del área de producción y desarrollo económico o si lo hace dentro de otra área. Porque en general, por el trabajo que hemos tenido con ciudades o gobiernos locales, en muchos casos sí está en el área de producción o bajo el área de hacienda, pero en otros casos, en términos del organigrama local, estas áreas dependen del área de cultura o del área de desarrollo social, y eso en los términos en los que lo plantea esta herramienta es un indicador de algo, ¿no? Es un indicador de que si el foco de las nuevas empresas es generar empleo y generar riqueza y arraigo y oportunidades de progreso, bueno, ¿dónde está ese equipo ubicado dentro de la estructura de gobierno local? Puede parecer algo trivial, pero no es una cuestión menor. Yendo más al plano de la articulación, a la importancia del gobierno local como un actor más dentro de una mesa, como un actor que facilita y que intermedia entre los emprendedores, las grandes empresas, los inversores, las universidades, las cámaras de empresas. El segundo eje es la articulación y me parece súper relevante tenerlo en cuenta porque en general los gobiernos locales funcionan como articuladores de recursos de otros y articuladores de información, de recursos de otros actores del sector privado, pero sobre todo también de otros gobiernos, de gobiernos provinciales y nacionales. En la ciudad existe una mesa de trabajo integrada que integra a los diversos actores del ecosistema, municipio, empresas, universidad, bancos y otros fondos y emprendedores. Bueno, la respuesta puede ser sí o no. Si es no, existen casos, y casos muy exitosos, de municipios que han pensado, implementado, monitoreado y evaluado toda la política de apoyo a emprendedores a través de una mesa de trabajo que tiene una estructura, que tiene un reglamento, que tiene una manera de funcionar. Por eso, si responden que no, es una oportunidad para conocer qué están haciendo otras ciudades y cómo lo están haciendo. En la pregunta siguiente, preguntamos si el municipio articula con instituciones de formación profesional, terciaria y universitaria para brindar capacitación a sus emprendedores, es decir, si las universidades, los terciarios y los institutos o las cámaras de empresas o organizaciones de la sociedad civil aportan recursos y conocimiento para capacitar a los emprendedores de esa ciudad, y si el municipio activamente fomenta esa articulación. Después la 13, si el municipio articula con empresas para ayudar a potenciar a los emprendedores locales, es decir, si el municipio tiene una agenda activa para conectar a las empresas que ya existen, pymes o grandes empresas, con los emprendedores locales, y en ese sentido son muchas las ciudades que están empezando a desarrollar iniciativas o herramientas de innovación abierta que permite justamente conectar las necesidades que tienen las empresas ya establecidas en las ciudades con las soluciones que pueden desarrollar los emprendedores y que por ahí no tienen una empresa ya constituida o en marcha. Bueno, cómo se pone el municipio como intermediario entre esa gran empresa y los emprendedores locales.
Después, si el municipio promueve la vinculación y la asociatividad entre los proyectos, emprendimientos y actores del ecosistema que comparten desafíos e intereses. El municipio articula con aceleradoras o incubadoras ubicadas en la ciudad o fuera de su ejido para el fortalecimiento de los emprendedores. Esto es importante porque en general ha habido como una especie de moda o de explosión de incubadoras municipales, es decir, incubadoras de empresas que dependen directamente del gobierno local, lo cual me parece súper importante y válido, porque genera institucionalidad, porque demuestra el compromiso del gobierno local con los emprendedores, y me parece súper importante, pero muchas veces cuesta y lleva un tiempo de maduración que esas organizaciones públicas tengan la capacidad, la experiencia técnica de poder apoyar a los emprendedores de manera sostenible y sobre todo con asistencia de calidad, con lo cual a veces no se trata tanto de que el municipio cree estructuras nuevas o estructuras dentro de públicas nuevas, sino que articule y que pueda eh, generar instancias de intercambio y de trabajo en conjunto con estas organizaciones, que son las aceleradoras y las incubadoras públicas o privadas que ya están operando en esa ciudad. 16. El municipio articula con redes provinciales y nacionales para el intercambio de información, buenas prácticas y recursos para sus emprendedores. Esto es súper importante. Es muy importante que el municipio esté activamente vinculándose con estas redes provinciales y nacionales o con las oportunidades y las herramientas desde los gobiernos provinciales y nacionales. Em, y, y existen casos inclusive de ciudades que lo han hecho muy bien. Es importante tener a este recurso local súper entrenado en la detección de oportunidades porque en general se pueden lograr muchísimas cosas a nivel local aprovechando de los recursos provinciales y nacionales. Y después la 17 es si el municipio fomenta las alianzas y redes o grupos asociativos de emprendedores para potenciar la comercialización o venta de productos o servicios. ¿Sí o no? Tercera dimensión súper importante que tiene que ver con la información. ¿Qué información tiene la ciudad para tomar decisiones? El municipio cuenta con información sobre la matriz productiva de la ciudad, esto es, cantidad y tipos de empresas, productos y servicios que se desarrollan o cantidad de empleo que generan. En general, esta información forma parte de relevamientos y de censos que se realizan a nivel provincial y local, pero existen municipios que tienen su propia área de estadística eh, y que tienen su propio relevamiento o su propio sistema de recolección de datos socioproductivos y que pueden y que puedan relevar esta información. En muchos casos lo tienen, pero no incluyen las preguntas que necesitamos nosotros para pensar nuestra política de apoyo a emprendedores, con lo cual, si esto es un no, si la respuesta a esta pregunta es un no, es importante trabajar en iniciativas o acciones locales que permitan periódicamente relevar esta información y en general son iniciativas o acciones que no demandan de mucho recurso o presupuesto designado para eso. Y además se puede aprender mucho de cómo lo están haciendo otras ciudades. A propósito de eso, por ejemplo, la ciudad de Córdoba hace unos días sacó una publicación, que la voy a buscar y si puedo la subo a la carpeta, que se llama Startup Monitor Córdoba, lo hizo en la ciudad de Córdoba, el gobierno local, donde realizaron una encuesta de las empresas de tecnología locales, ¿no? Entonces relevaron los sectores en los que están especializándose, el empleo que generan, las expectativas de generación de empleo, las necesidades, y todo eso permite pensar mejor, y esto está vinculado con la dimensión de planificación, la política pública. ¿El municipio cuenta con información sobre la cantidad de empresas que se crean y cierran por año en su municipio? ¿El municipio cuenta con información sobre las cadenas de valor en las que están insertas o podrían estar insertas empresas y emprendimientos de su ciudad? ¿El municipio cuenta con una base de datos actualizada con los emprendedores locales y sus negocios? Es decir, tipo de emprendimiento, perfil de emprendedores y etapa en que se encuentran. Dichos emprendimientos se encuentran georreferenciados o mapeados para dar a conocer dónde se encuentran ubicados y la posibilidad de expansión del negocio. ¿El municipio cuenta con información sobre los emprendimientos locales que exportan?
¿El municipio tiene conocimiento sobre las barreras públicas y privadas a la hora de emprender en su localidad, más allá de las barreras públicas y privadas a nivel nacional y provincial, digamos, en su ciudad? ¿Tiene conocimiento el municipio de cuáles son esas barreras? ¿De qué manera las releva? Digamos, qué instancia tiene el municipio local para poder entender y para poder tener esa empatía con los emprendedores locales para detectar las necesidades y a partir de eso pensar la política? Y después la pregunta número 25, ¿el municipio realiza análisis de prospectiva y los comunica a sus emprendedores para conocer dónde pueden aportar valor? Como les decía, todas las preguntas se responden por sí o por no. Cada dimensión tiene un total de puntos. eh, Cada una de las respuestas que ustedes hagan, ahora después les voy a contar cómo pueden ingresar, por sí o por no te da un puntaje. Cada una de esas dimensiones tiene un total y luego de completarse se arroja el puntaje total. Marco regulatorio. ¿El municipio cuenta con normativa que facilite la creación y puesta en funcionamiento de emprendimientos? Por ejemplo, beneficios fiscales para emprendedores. Esta pregunta es súper amplia. Digamos, la normativa puede tener que ver con beneficios fiscales, pero también puede tener que ver con otras cosas. Por ejemplo, las habilitaciones. Pero nos parece importante hacer esta pregunta porque si la respuesta es un no, se puede aprender, como dije antes, de lo que están haciendo otras ciudades en relación a este tema, ¿no? Marco regulatorio local. Y si la respuesta es un sí, poder compartir con otros qué es lo que está haciendo nuestra ciudad para facilitar desde la normativa la creación y la puesta en marcha de los emprendimientos. 27. ¿El municipio ofrece beneficios fiscales para inversores que fomenten el talento local? ¿Existen ciudades que lo hacen? Es probable que la respuesta en muchos casos sea no, pero existen casos de ciudades, por ejemplo Tandil, que ha tenido una política activa de otorgar beneficios fiscales para inversores que apuesten a talento local. ¿El municipio cuenta con una ventanilla única para que empresas y emprendedores realicen sus trámites? Es decir, ¿existe un único lugar y un único canal para interactuar desde la ciudad o el gobierno local con los emprendedores? ¿Sí o no? Porque en general, cuando una persona quiere poner un emprendimiento en marcha, tiene que hacer muchísimos trámites que involucran a distintas áreas de gobierno, con lo cual en general tiene que usar su tiempo y recursos interactuando con cada una de estas áreas. Entonces la pregunta es, ¿existe una ventanilla única? Yo quiero empezar un negocio o mi emprendimiento en Pinamar. Quiero hacerlo en Carlos Casares, lo quiero hacer en Mendoza. Bueno, en cada una de sus ciudades. Tengo que hacer todos estos trámites interactuando con el gobierno con cada una de las áreas una por una, o existe una ventanilla única que facilita todo ese proceso. Si la respuesta es no, se puede aprender de casos que sí lo han hecho. El municipio cuenta con un sistema simplificado para las habilitaciones comerciales, facilitando el acceso a los emprendedores. En general, los sistemas de habilitaciones, digamos, es como el cuello de botella o el desafío o el déficit que tienen gran parte de los gobiernos locales, es decir, cuánto se tarda en lograr una habilitación comercial. En el 2017 y 2018 trabajamos mucho desde la Secretaría de Simplificación Productiva del Ministerio para poder simplificar los trámites de habilitaciones comerciales y en muchos casos se ha logrado no solo simplificar, que quiere decir reducir la cantidad de trámites, reducir la cantidad de áreas que intervienen en ese proceso, sino también, y lo que es más importante, digitalizar todo ese proceso para poder hacerlo de manera digital. Hay algunas ciudades que lo hicieron y en el caso de si en sus ciudades no se hizo, se puede aprender de esas buenas prácticas para ver cómo se hizo, cómo se pensó esa reingeniería de procesos de los trámites y sobre todo cómo se digitalizaron los trámites para que un emprendedor que tiene su SaaS, por ejemplo, y que la puede sacar de manera rápida, también puede habilitar su comercio a nivel local de manera fácil y simple. La pregunta que tiene que ver con esto, que es cómo se hacen los trámites para la habilitación comercial se realizan de manera digital.
¿El municipio cuenta con iniciativas y políticas activas para asegurar la competencia leal? ¿El municipio cuenta con iniciativas de fomento de venta, regulación sobre espacios de venta y acompañamiento en la comercialización? Organización de ferias, por ejemplo, entra dentro de esta pregunta. Y después la pregunta 33, ya vamos por la mitad y voy a acelerar, es si el municipio cuenta con un programa de compras públicas para pymes y emprendedores. Es decir, si hay una ordenanza que establece un sistema de compras públicas que tiene criterios especialmente pensados para que pymes y emprendedores locales puedan aprovechar y ser el Estado un comprador. En muchos países se habla del Estado como primer comprador para traccionar toda la cadena de comercialización de los emprendedores y las pymes. Bueno, cómo se piensa un programa de compra pública a nivel local. Fortalecimiento de emprendedores. El municipio cuenta con una plataforma que nuclea toda la información, oferta, herramientas para emprendedores en materia de financiamiento, capacitación y asistencia técnica. Es decir, si el emprendedor quiere consultar en un solo lugar cuáles son todas estas herramientas, que cada vez hay más, por suerte, cada vez hay más oferta, acciones y cosas para aprovechar. El emprendedor cuenta con una plataforma donde pueda consultar esa información en un mismo lugar. El municipio cuenta con un espacio físico para el uso de los emprendedores, ya sea público o privado, por ejemplo, un club de emprendedores, un coworking, espacio compartido para producción, sí o no. ¿El municipio fomenta el acceso a programas de otros niveles de gobierno para apoyar a emprendedores? ¿El municipio conecta emprendedores con instituciones y centros de investigación que generan conocimientos para el desarrollo de nuevos productos? En general, universidades que están dentro de la misma ciudad. Bueno, el municipio conecta a los emprendedores con estos centros de conocimiento o de investigación locales que les permita aprovechar ese conocimiento para traducirlo en soluciones o en empresas. 38. El municipio brinda asistencia técnica a emprendedores para el diseño, la implementación, puesta en marcha, consolidación y expansión de los proyectos. Hay muchos municipios que inclusive han creado sus propios programas para acompañar a través de capacitación a los emprendedores en el diseño, la implementación, la consolidación y la expansión de los proyectos. El municipio de sus ciudades tiene un programa que realice estas tareas. El municipio brinda asesoramiento administrativo, tributario, legal para emprendedores o articula con instituciones públicas o privadas para hacerlo. El municipio realiza alianzas con instituciones públicas o privadas para llevar mentorías a emprendedores. Es decir, existe un programa de mentorías a nivel local. Es decir, un programa donde empresarios o emprendedores con experiencia puedan acompañar con todo su bagaje de experiencia en el mundo de los negocios y experiencia a los emprendedores que están empezando. ¿Existe esa posibilidad? ¿Los emprendedores de su ciudad pueden acceder a mentorías de calidad? ¿El municipio cuenta con programas de apoyo a la comercialización y formalización de emprendedores de la economía social? ¿Sí o no? Y ya entramos en las últimas dimensiones. Esta es la de cultura y educación emprendedora. Y la primera pregunta tiene que ver con si el municipio identifica a los emprendedores locales destacados para posicionarlos inspirando a otros emprendedores. Es decir, los emprendedores locales, y esto seguro hay, y esto es súper importante, ¿no? Cuando en una ciudad existen casos de empresas, pueden ser empresas pyme, pero existen emprendedores y personas reales que pusieron en marcha su negocio, que ese negocio es sostenible, que ese negocio genera empleo. Digamos, todos en nuestras ciudades conocemos casos de empresas que nos llenan de orgullo. Y la pregunta tiene que ver con si el municipio activamente identifica a estos emprendedores para posicionarlos como modelo de rol para otros emprendedores locales. Porque en general, y esto después lo podemos charlar en unos minutos cuando abramos el espacio de preguntas y al diálogo, en general se menciona casos de emprendedores lejanos, emprendedores súper exitosos que generan orgullo e inspiración, pero que generan por ahí una distancia en términos del modelo de rol o inspiracional. Es súper importante poder detectar casos locales de los emprendedores y de las emprendedoras y personas que todos conocen en la ciudad. El municipio, pregunta 43, ¿difunde productos y servicios de los emprendedores locales?
realiza eventos de sensibilización y de inspiración para aquellos que desean emprender, dedica un día para la celebración de los emprendedores locales. Hay muchos municipios que en la Semana de los Emprendedores, que es en noviembre, entre la tercera semana de noviembre todos los años, se genera una celebración global, mundial, que es la Semana de los Emprendedores, y muchas ciudades realizan una agenda activa de cultura emprendedora. Entonces la pregunta es, ¿existe el Día de los Emprendedores locales? En muchos casos, en general, se hace, y en general existe una ordenanza local que, que- que consagra y que genera formalmente este día de celebración de los emprendedores locales. ¿El municipio conoce la agenda de eventos de interés para los emprendedores y fomenta la participación en ella? ¿El municipio fomenta la formación en competencias emprendedoras en las escuelas secundarias de la ciudad? ¿El municipio conoce si existen institutos terciarios y universidades que dictan cursos o actividades educativas que contribuyen al desarrollo de las capacidades de sus estudiantes? ¿El municipio cuenta con propuestas de formación fuera del ámbito formal en desarrollo emprendedor? Es decir, ¿existe una oferta de contenidos y de capacitación para todos aquellos que están fuera del sistema educativo formal en su ciudad? ¿El municipio desarrolla una estrategia de comunicación en medios locales para la difusión de la cultura emprendedora? Es decir, en los medios locales, que en general son los medios que se consumen a nivel local, ¿existe contenido, existen todas estas historias que se pueden relevar, casos que se pueden construir e historias que se pueden contar? ¿Están permanentemente en los medios locales? ¿Sí o no? Si es no, se puede trabajar en una estrategia desde el gobierno local y con los medios locales para empezar, como hoy lo hacen los medios nacionales y provinciales. Si uno ve los diarios, cada vez hay más contenidos, historias y casos de emprendedores, y cada vez más interés y más demanda de conocer, bueno, cómo se trabaja eso a nivel local con los medios locales, que en general son los que más se consumen y valoran en las ciudades. Y ya entrando en la última de las dimensiones, que tiene que ver con el financiamiento, la pregunta es, ¿el municipio cuenta con financiamiento público local para la etapa inicial de emprendimientos? Es decir, ¿existe un programa, o existe un fondo, un capital semilla local para poder financiar a los emprendedores locales en este estadio inicial? En general, el capital semilla va desde los 50.000 hasta los 500.000 pesos. Eh, lo, lo digo en pesos. eh, y hay ciudades que tienen su propio fondo, como por ejemplo Bahía Blanca, que tiene su Bahía Emprende Semilla, que es un fondo público local, eh, que se financia con la recaudación que proviene de ordenanzas y de recaudación que tiene que ver con el ejido productivo actual y de las empresas que ya existen. Es decir, existen herramientas y casos que se pueden compartir para poder armar un fondo local, que no tiene que ser enorme, no tiene que ser para financiar a muchísimos emprendimientos o con montos enormes, pero se puede empezar a pensar un fondo de financiamiento local de capital semilla. Después, el municipio articula con otros niveles de gobierno para fomentar el acceso a fuentes de financiamiento. Existen muchos programas de financiamiento a nivel provincial y local. Bueno, el municipio, ¿cómo hace para articular, cómo hace para que los emprendedores de su ciudad accedan a esas fuentes de financiamiento? El municipio cuenta con información sobre programas públicos que financian proyectos, emprendimientos y empresas jóvenes y la pone a disposición de los emprendedores. El municipio cuenta con información sobre bancos o inversores que ofrezcan líneas de financiamiento para emprendedores locales. Por ejemplo, existe la línea Nación Emprende, que es la línea de financiamiento para emprendedores del Banco Nación, que tiene obviamente una capilaridad y una presencia en muchas ciudades de nuestro país. El municipio, ¿cómo articula o cómo difunde, cómo facilita el acceso a esas herramientas para sus emprendedores locales? Existen iniciativas que se pueden compartir, y sobre todo porque existen recursos para aprovechar. Pregunta número 55. Ya estamos llegando al final. ¿El municipio articula con privados para generar canales de financiamiento, convocar a los gerentes de bancos, rondas de presentación de emprendimientos, etcétera?
¿El municipio cuenta con financiación pública para la etapa de aceleración, crecimiento o articulan con otros niveles de gobierno? Es decir, si existe una empresa local que necesita un financiamiento mayor, que no califica para el financiamiento bancario tradicional, ¿existen fondos para esta etapa de aceleración de las empresas? En general, las ciudades no tienen fondos de aceleración, pero sí articulan con aceleradoras privadas o con fondos públicos de aceleración. Bueno, el municipio articula con esas oportunidades de financiamiento. Pregunta número 57. ¿El municipio fomenta inversiones en emprendimientos locales a través de beneficios fiscales? Y la última es si el municipio lleva adelante un seguimiento de los emprendimientos una vez que reciben el financiamiento. Es decir, una vez que un emprendimiento, un emprendedor o emprendedora es financiado a través de un programa público o privado, ya sea de nivel local, provincial o nacional, el municipio hace un seguimiento de cómo se da la implementación de ese préstamo, cómo se da el plan de acción o de crecimiento de la empresa, en qué estadio está, si pudo crecer, si puede vender, si pudo tomar empleados, etcétera. Cuál es el impacto de ese préstamo en términos de la empresa, del empleo que generan y de la riqueza que generan. ¿El municipio lleva adelante un seguimiento o no? Bueno, estas son las preguntas. Obviamente es una herramienta perfectible, es una herramienta que tiene un objetivo práctico. En general son más los no que los sí, pero como dije antes, no es una herramienta para mentir y poner todo que sí, es una herramienta para poner lo que haya que poner que sí, y contar qué es lo que se está haciendo, y cuando es no, trabajar y consultar y trabajar en red para poder aprender de otras iniciativas y poder trasladarlas a nivel local. Bueno, Patricio, muchas gracias. De Eh, nada. Acá tenés algunas preguntas que son fáciles de leer para vos, así que si querés Dale. mirarlas directamente, cuál es el triple impacto. Sí. Eh, bueno, obviamente lo vamos a mandar por mail, pero quiero hacer un comentario de Tomás Sarmiento, Sí. que dice, van a pasar por correo, dice, porque yo el año que viene me postulo nuevamente como intendente y me gustaría tenerlo. Y me parece que este es exactamente uno de los objetivos de nuestro trabajo, ¿no? O sea, sensibilizarlos a todos ustedes para que, por un lado, puedan, los que no están en el poder en este momento, puedan reclamar y preguntar y proponer, y lo otro para que naturalmente pongan este tema en sus agendas políticas, vecinales, comunitarias, etcétera, porque detrás de cada una de estas preguntas hay un camino para la generación de empleo. Así que nada, quería remarcar esto porque me parece que tiene que ver con el espíritu de nuestro trabajo, ¿no? Así que bueno, Sí. dicho esto, y te dejo para las preguntas que están por ahí que Sí. quieras contestar. No, dale. No, repitiéndoles que por un par de preguntas sobre este tema estará subido a nuestro espacio para que lo puedan ver de vuelta. Perdón, adelante, Patricio. Sí, coincido con lo que vos decías, digamos, en general, como les dije anteriormente, es una herramienta que permite ponerse a pensar. En muchos casos, cuando lo aplicamos formalmente con un equipo de gobierno local, lo que nos dicen es, esto me viene bien para poder hacerme las preguntas necesarias o las preguntas correctas y poder pensar y, digamos, no asustarse con los no, sino que esos no sean una invitación a pensar cómo llegar al sí, si se quiere. Para el caso de los que están en funciones, no sé cuántos hay de ellos en este taller, pero para los que están en funciones te permite evaluar y realizar un diagnóstico para poder modificar cuestiones y acciones e iniciativas en el corto plazo. Para aquellos que tienen interés de ser candidatos, como decía recién, Eduardo, sirve para empezar a pensar, obviamente, para realizar un diagnóstico de lo que está pasando en tu ciudad, pero sobre todo para poder pensar en términos de las propuestas de política pública y enriquecer toda esta agenda electoral con propuestas concretas, en este caso de desarrollo emprendedor. Cada pregunta está asociada a una propuesta que se podría hacer de cómo apoyar a los emprendedores a nivel local. Por eso me parece importante y creo que les puede servir, sobre todo mirando al año que viene, donde seguramente
en la agenda electoral. Este es un tema súper importante que cada vez tiene más presencia y visibilidad en las agendas y en los discursos políticos, y me parece súper importante que los actores locales, candidatos a concejales o funcionarios, secretarios de producción o intendentes tengan esto no solo como parte de su plataforma de campaña, sino también de su discurso político. Así que coincido, y ahí empiezo con las preguntas. Les recuerdo igual que este material va a estar en la carpeta que les compartí al principio del Drive, donde pueden descargar esta presentación y el cuestionario. Tendrás la dispersión empresarial entre centro, NOA, NEA y sur. Ahí veo, Horacio Tardivo preguntaba de Catamarca. Sí, tengo los datos. Si te parece, ahí voy a dejar mi email y me puedes escribir y podemos conversar sobre eso. No sé a qué te referís con dispersión empresarial, si es densidad empresarial. Sí, no sé si puede hablar, pero lo estoy viendo, así que si me haces que sí. Sí, me agarraste justo comiendo la galletita. Sí, esto Ok. es lo que me gustaría tener para información general es esta cantidad de pequeñas y medianas empresas, cómo están situadas dentro del territorio nacional. Sí. En forma numérica, no me interesa tanto en cuanto a lo que sería volumen de venta o importancia económica, sino simplemente cómo está la dispersión, digamos, emprendedora, la voluntad emprendedora. Sí. Eso me está interesando. Sí, Bueno, sí, sí. si nos comunicamos, si mandas tu mail. Sí. Gracias, Patricio. No, por favor. Pero bueno, ahí lo que digamos, se puede marcar, en este caso no te puedo dar los datos concretos, pues no los tengo ahora, los tengo, te los puedo compartir, pero sí se nota una diferencia muy grande entre la región del centro, obviamente, y las otras regiones. En la densidad empresarial, en general, la proporción de empresas pequeñas versus empresas grandes se replica en todas las regiones, es decir, es la mismo porcentaje de empresas y el empleo que generan, pero obviamente hay menos empresas en las regiones que no son las regiones del centro. Como les comentaba en la clase anterior, cada año se crean en Argentina, en promedio, en los últimos 10 años, 55.000 empresas, y el 80% de esas 55.000 empresas se crean en las provincias del centro. En Ciudad de Buenos Aires, entendiéndola como provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y después están por detrás Entre Ríos y Mendoza. Pero el resto se lleva el 20%, con lo cual hay una diferencia muy grande entre el centro y el resto de las regiones. Ahí veo a Cris Mirandela, conozco de mi época en CIPEC, ahí en Tucumán, de Yerba Buena, si no recuerdo mal, así que le mando un saludo. Quizás se pueda planear desarrollos regionales entre varias ciudades para aprovechar sinergias. Sí, totalmente. Ahí veo también de Horacio. La idea de generar esta comunidad de actores locales es que se puedan compartir buenas prácticas y que se pueda generar este puente de intercambio de información. Verónica dice, sería muy importante darle herramientas para emprender a los chicos del secundario, para lo cual deberían volver a las aulas y tener clases presenciales. Coincido. El tema de la presencialidad es súper importante, pero en relación a los temas de emprendedores como estrategia, si se quiere, desde el nivel local de gobierno, es complejo porque, como les decía antes, digamos, la gestión del sistema educativo recae en las provincias y los contenidos en los contenidos que se acuerdan, o por lo menos en los núcleos básicos entre las provincias y nación. Es decir, la ciudad tiene poca competencia para generar nuevos contenidos y experiencias dentro de los colegios. La estrategia que funciona en algunas ciudades es quizás no plantear una estrategia integral que abarque a todas las escuelas del municipio, sino empezar a desarrollar pruebas piloto con el apoyo de una directora de escuela o director de escuela que esté especialmente interesado en este tema. Se pueden generar instancias de capacitación, de activación, de contagio del espíritu emprendedor en los chicos del secundario, y después esa experiencia que se empieza en una escuela, porque a veces uno, pensando en un plan local,
que incluya a todas las escuelas, te chocas de frente con una pared porque no podés cambiarlo, pero si empezás con una escuela y con una experiencia piloto, se puede después generar un efecto contagio en el resto de las escuelas. Existe Aquí una hay una linda fundación. Sí, perdóname, acá hay una linda pregunta de Lorena Arias, a quien estoy viendo, que es de Calafate, no sé si la viste más abajo, que a pregunta ver. si un emprendedor es alguien como yo, que hago repostería desde mi casa y alfajores para negocios. Y me permito, Lorena, digo, asumiendo la generosidad de Patricio, que por ahí, si tenés preguntas puntuales y demás, Patricio te puede ayudar también, ¿no? Sí, Porque sí. hay muchas Lorenas, como vos bien sabés, Patricio, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. Y obviamente, a tu pregunta, que claramente sos emprendedora, o sea, tenés tu proyecto, tenés tus productos, ya tenés tus clientes porque vendés a negocios, claramente sos emprendedora. eh, y creo que esta pregunta también me la hicieron la semana pasada, es cómo generar esto en Calafate. Es cuestión de empezar a mapear actores, como primer paso, mapear, bueno, yo creo que el cuestionario te va a servir, probablemente ese cuestionario en muchos casos tenga no como respuesta, pero se puede empezar haciendo un mapeo de emprendedores, se puede empezar haciendo un mapeo de las organizaciones que hay a nivel local y provincial. En Río Gallegos hay un club de emprendedores, sé que es lejos. También existen cursos virtuales, por ejemplo, como les mencionaba antes, la Ciudad de Buenos Aires tiene una academia virtual de apoyo a emprendedores con cursos virtuales. Mismo el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene una academia que se llama Capacitar, con contenidos para emprendedores que se pueden aprovechar. Digo, el conocimiento, y eso nos lo da la virtualidad y las oportunidades de lo virtual. Hoy por hoy se puede acceder a esos contenidos desde cualquier lugar y en cualquier momento, y son cursos que se pueden aprovechar. Pero sí, claramente sos emprendedora y, como decía recién Eduardo, estoy a disposición para ayudarte en lo que pueda. Bueno, gracias María Inés por el comentario sobre el cuestionario. Podemos enviar el link de acceso al material. En realidad ya está en el chat, pero lo voy a copiar y lo voy a pegar para que todos puedan acceder. A ver. Bueno, no estoy pudiendo, pero ya voy a poder. Ahí está. En esta carpeta de Drive tienen el material de la clase pasada y de esta clase, así que ahí pueden consultar la información. Sigo con las preguntas. Por ahí es medio... Ahí saludos a Cristina, que me mandó un mensaje. ¿En San Luis hay club de emprendedores? Sí, hay club de emprendedores en la capital. Ese club de emprendedores lo maneja la Fundación Emprender San Luis. Y la verdad que es un equipo súper profesional. Si te parece, Tomás, me podés mandar un mensaje y te pongo en contacto con ellos para que veas qué es lo que están haciendo y que te puedas sumar a ese equipo. Es un equipo muy bueno que tiene mucha experiencia en acompañamiento a emprendedores y la verdad la verdad que los recomiendo. Así que si te parece, mándame un mail y te pongo en contacto con el Club de Emprendedores de San Luis. Bueno, Ahí, creo que ya sí, a ver, estamos, ¿no? no sé De si queda preguntas, alguna, Patricio. pero link de acceso al material. Y ahí María Eugenia decía, para los colegios tendrían que armar una materia con contenido sobre emprendedores. Sí, es lo ideal y es lo que tienen que por ahí más pensar las provincias a nivel nacional. Pero también se puede hacer, como dije, experiencias piloto en las escuelas. Y si quieren chusmear, hay una fundación que trabaja específicamente sobre capacitación para alumnos en escuelas secundarias que se llama la Fundación EIDOS, que es muy buena y pueden entrar a la página y ver qué es lo que están haciendo y ver si se puede llevar parte de esos contenidos a alguna de las escuelas de sus ciudades.
Te dejo, ¿Cómo se Eduardo. escribe la fundación? EI2. ¿Cómo se E-I, escribe? E-I latina, D-O-S. EI2. Con ese al final. Sí, EIDOS. Ok. sí. Bueno. Son, la verdad, muy piolas. Nosotros trabajamos con ellos estando en el gobierno en 2015-2019 y trabajamos mucho con ellos. Están súper acostumbrados a trabajar con alumnos de escuelas secundarias y la verdad que la propuesta y la forma y la dinámica que presentan y ofrecen está muy buena. Acá hay una Bueno, pregunta respecto al tema concreto de financiamiento. Yo no sé cuál es el tema de tu última clase. sí, en realidad es justamente tratar de ayudarlos a identificar herramientas que hoy ya hay para, en el caso de que ustedes sean emprendedores y quieran saber, o para tener a mano si se encuentran o si están en contacto con algún emprendedor de su ciudad, ¿no? Si te encontrás con un emprendedor de tu ciudad y tiene necesidades de financiamiento, de capacitación, de asistencia técnica, de internacionalización, etcétera, bueno, ¿qué herramientas se pueden ofrecer? La idea es que podamos trabajar sobre eso el próximo jueves. Buenísimo. Bueno, yo creo que les parece, porque había una última pregunta sobre este tema, pero podemos dejar aquí, además así, como dicen los muchachos, les dejamos el dulce a todos ustedes para... Exactamente. Ahí les dejé... sesión. Bueno, Patricia, bueno, dale, ahí está el correo. Ahí está. Ahí les dejo mi correo para que me escriban. No tengan vergüenza ni nada. Me escriben. Algunos me escribieron en la clase pasada, así que pueden... No hay ningún problema. Es un gusto. Y bueno, la semana que viene vamos a ver más esto, ¿no? Herramientas concretas de hoy. O sea, existen herramientas de capacitación, de formación, de financiamiento, de asistencia técnica, de internacionalización. Bueno, ¿cómo las identificamos? Y cómo nos organizamos para que si tenemos a somos emprendedores o tenemos a un emprendedor o emprendedora que necesita acceder a esas herramientas, tenerlas a mano, eso es útil, no solo porque tiene valor para el emprendedor, sino también como dirigentes locales también tener, digamos, a cuenta esa guía de herramientas para poder rápidamente derivar a los emprendedores que conocemos. Esto es para vos, Lorena, y para las muchas Lorenas que hay, sin ninguna duda. Sí. Tomás nos pregunta si queda grabada. Sí, queda grabada. Guille, poneme por última vez la dirección, por favor, donde está la clase. Bueno, ahí está, el canal de YouTube, ahí lo tienen. Está grabado. Bueno, muchas gracias, Patricio. Gracias a todos. 1 hora y media intensa, con mucho tema, y de vuelta nos quedó un anzuelo muy bueno para el jueves que viene. Buenísimo. Bueno, gracias otra Eduardo. vez gracias a la Fundación Konrad Adenauer, que nos ayuda todas las clases para poder salir adelante. Gracias a todos ustedes, y nos vemos entonces el jueves que viene a las 6 de la tarde. Perfecto. Bueno, un saludo para todos. Gracias. Hasta luego.